Buenos días a todos los asistentes al segundo webinar BOB de la cátedra Caja 7 ULL, Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain de la Universidad de La Laguna. En primer lugar, recordarles que esta sesión se está grabando, ¿vale? A partir de ahora quedará grabada toda la sesión y luego estará a disposición de todos. Por favor, cierren micros y cámaras. Y queríamos empezar comentándoles algunos aspectos de la cátedra, ¿no? ¿Qué es la cátedra y cómo lo vemos nosotros de cara a ayudar a esta sociedad, sobre todo canaria, a partir de la Universidad y Caja 7, que son quienes colaboran en esta iniciativa para que esta cátedra, que es un instrumento para la difusión, formación e investigación, sea realmente útil para todos, ¿no? Entonces, tenemos nuestro LinkedIn, nuestro Twitter, ahí pueden ver más información, quién la compone, etcétera. Y la ilusión que tenemos para que esta cátedra salga y sea útil para todos es la implicación de todos los miembros que participan en ella. Entre ellos, Carlos González Delgado, que es el subdirector de la cátedra y director de estrategia de Caja 7. Vale, Carlos, tú nos querías también dar una visión de esta cátedra. Bien, pues darle la bienvenida a todos. La verdad que es un orgullo y una responsabilidad pues ver las personas que se han animado a este webinar y de los distintos sitios que están. O sea que lo primero es pues darle la bienvenida y agradecerles que estén con nosotros. No sé si me pueden, José Luis, decir si se está viendo. Sí. Se está viendo, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues como somos una cátedra reciente, quisiéramos dedicarle un minuto a que conozcan un poco cuál es la estructura organizativa y sobre todo qué queremos hacer, ¿no? Y bueno, pues como nuestra misión, por lo que estamos constituidas, parece que estamos en la cuarta revolución industrial. Algunos la llaman el Internet de las Cosas, otra de la digitalización. En cualquier caso, es la era de los datos, del análisis de datos. Y nosotros desde la cátedra lo que queremos es contribuir a la transformación digital y al desarrollo de los modelos de negocio de entidades públicas y privadas, principalmente en Canarias, mediante la investigación, la formación y la divulgación en materia de Big Data, Open Data y Blockchain, que son las tres grandes temáticas de nuestro estudio. La cátedra, como todas las cátedras, hay una comisión mixta, esto es una representación de la entidad patrocinadora y la universidad, y están las tres grandes áreas de estudio, ¿no? El Big Data, el Open Data y Blockchain, y a partir de ahí hay un consejo de dirección, hay unos investigadores y hay un consejo asesor. El consejo de dirección pues son las personas que lideran y empujan el día a día. En este caso pues hay representantes por cada línea y después hay representantes para que estas investigaciones lleguen a las empresas, a las entidades públicas. En la parte de investigador pues todos los tenemos claros. Cualquier persona que esté investigando sobre digitalización y se quiera unir y está alineado con lo que nosotros estamos haciendo. Y después el consejo asesor, esta gran novedad, pues tenemos personas que pertenecen a distintos sectores, tanto de empresas públicas como de entidades, de entidades públicas como de empresas, una por sector. Pues tenemos líneas aéreas, tenemos transporte por mar, tenemos transporte de carretera, etcétera, etcétera. Un poco qué son lo que nos dicen, qué necesidades reales hay para que los investigadores pues investiguen sobre cosas que se puedan transferir. Entonces esto es un ganar-ganar porque, bueno, estamos viendo que esto evoluciona mucho, hay necesidades muy concretas y, bueno, pues es un canal de estar conectados con la empresa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues las acciones son en las que estamos, investigar, formar o divulgar
las 3 áreas de conocimiento y que esto pues no quede solo en una investigación sino que se pueda aplicar a empresas y entidades públicas. Fruto de esta inquietud, pues nace la sesión de hoy, en la cual pues tenemos la suerte de contar con Alberto González Llanes, y va en la línea de un poco pues lo que venimos hablando en el comité de dirección, nuestro director de la cátedra, decir, oye, vamos a huir de cursos masivos y grandilocuentes de transformación digital, sino vamos a escuchar a la gente y vamos a intentar organizar acciones, en este caso formativas, de temas puntuales que puedan ser de ayuda para avanzar, como lo es el Open Data, ¿no? Y pues hoy creo que tenemos una interesantísima aportación práctica de cómo podemos pues cruzar los datos que están a disposición de todos. Y yo sin más, pues encantado de saludarles, darle las gracias a tanto a Alberto como a nuestro director por darme paso. No, Carlos, muy bien, muchas gracias. Ese fue nuestro trocito de publicidad, nuestro momento, y ahora toca momento ISTAC. Sí queríamos agradecer, y ya empieza Alberto en 30 segundos, queremos agradecer al director del Instituto Canario de Estadística, el ISTAC, que además son miembros del Consejo Asesor de la cátedra, por la colaboración en este webinar. Y concretamente a Alberto, al amigo Alberto González Llanes, jefe de Estadísticas Económicas del ISTAC, con su amplia experiencia, como él decía, con la intro puedo hacer 8 horas seguidas, no tengo ningún problema. Ya lo conocemos mucho y sabemos que eso es cierto. Y lo más importante, de cara a esta charla, más que todo el currículum que nos envió, creo que es que coordina actualmente la infraestructura de datos del ISTAC, que incluye el catálogo de datos abiertos, en el que hoy va a tener una importante referencia. También pertenece al equipo técnico de datos del Gobierno de Canarias y asesora a otras comunidades autónomas. Alberto, todo para ti. Muchas gracias al ISTAC de nuevo y a ti en particular. Gracias. Bueno, pues no sé si se me oye bien, espero que sí. Perfecto. Y que se me vea regular, pero bueno, aunque se me oiga es suficiente. Bueno, agradecerles en primer lugar a la cátedra la invitación, en primer lugar, a participar, por participar en la cátedra y después, pues, para este webinar, ¿no? Vamos a intentar ser lo más escueto posible. Es un tema complicado y es tedioso y es largo. Creo que el planteamiento, por lo que me planteaste, Roda, es que la parte de dudas, preguntas, respuestas, sugerencias se vayan haciendo por el chat y al final se hace una colección, ¿no?, de todo ello. Y sin más, pues la idea es básicamente presentar toda la estrategia que estamos aportando dentro del instituto en materia de datos abiertos y ponerles algunos ejemplos de casos prácticos para que vean por dónde van los tiros. Voy a partir a presentarla. No sé si se me ve la presentación. Bueno, como les decía, a ver cómo esto se ve, ¿no? Vale. En la presentación, que supongo que también compartirán en algún momento, tienen mi correo y también estoy en Twitter, incluso el Twitter del ISTAC. Por cualquier vía nos pueden consultar, preguntar o compartir experiencia. Y vamos a empezar explicando un poquito qué es esto de la infraestructura de datos y metadatos estadísticos de Canarias, lo que llamamos e-datos. La parte de datos abiertos, en lo que vincula a los datos abiertos, nosotros lo presentamos como un gran lema, ¿no?, un gran objetivo, una gran visión. Y básicamente esa gran visión es que los datos vayan a las personas y no que las personas vayan a los datos. Históricamente los datos han estado repositados en diferentes sitios, últimamente en los últimos años en web, a los que la gente va y después de pelearse rudamente, pues logran encontrar alguna información que le pueda ser de interés. Como antes decía Carlos, esto está cambiando. Lo interesante es que los datos estén allí donde se necesitan, en el momento en el que se necesitan.
Entonces, la gran visión en la parte de datos abiertos dentro de la infraestructura es precisamente eso. Tenemos que conseguir que los datos estadísticos estén allí donde se necesiten y que la ciudadanía no tenga que irlo a buscar a la página web del Estado o cualquier otra página web, ¿no? Perdón. La infraestructura de datos, si bien es una estrategia que venimos trabajando desde hace aproximadamente 10 años, ya se consolida a través del Plan Estadístico de Canarias, que está aprobado por decreto, el plan hasta el año 2022. Y ese plan, además de inventariar las actividades estadísticas, las operaciones estadísticas que tenemos que realizar, también establece las líneas estratégicas de desarrollo. Y esas líneas estratégicas de desarrollo podríamos concretarlas o las concretamos en 4 grandes programas estratégicos. Hay más actividades, pero bueno, podríamos resumirlo en 4 grandes programas estratégicos. Uno es datos, el de la infraestructura, otro es el sistema de datos integrados, que realmente podría ser un subprograma de datos, otro vinculado a calidad estadística, un sistema integral de calidad estadística, no solo calidad de datos, sino calidad completa, desde calidad del sistema, calidad de proceso y calidad de datos, y otro gran programa sobre inteligencia de gobierno. ¿Qué es la infraestructura de datos? Pues la infraestructura de datos lo que pretende es integrar datos, activos semánticos, procedimientos, procesamiento, información geográfica y servicios para promover el uso de los datos. Además, si hiciéramos una lectura desde el punto de vista del Esquema Nacional de Interoperabilidad, no sé si lo conocen, es un Real Decreto nacional que lo que pretende es establecer el marco de juego para la interoperabilidad administrativa entre las administraciones públicas. Ese esquema construye el concepto de nodo de interoperabilidad como el ente que aglutina una serie de interoperabilidad en un sector determinado. En este caso, lo que nosotros estamos planteando con infraestructura de datos es un nodo de interoperabilidad estadística dentro de Canarias, de tal manera que facilite la puesta a disposición de todo el conocimiento y todos los recursos informativos que tenemos, especialmente dentro del Gobierno de Canarias, y la interoperabilidad interadministrativa en este asunto. Es una interoperabilidad en términos organizativos, en términos semánticos y en términos técnicos. Esos 3 niveles de interoperabilidad están constituidos o regulados dentro del Esquema Nacional de Interoperabilidad. ¿Y cómo hacemos esto? Pues mira, en primer lugar, intentando usar el dato único. Evitar los repositorios de datos dispersos en diferentes departamentos, como sucedía anteriormente, ¿no? O sea, cada departamento tenía sus estadísticas y su propio repositorio. Intentar unificar el repositorio y normalizarlo, evidentemente. En segundo lugar, utilizando metadatos. Los recursos tienen que estar metadocumentados y además basados en activos semánticos. Después explicaré qué son estos activos semánticos, pero basados en activos semánticos normalizados. El concepto de activo semántico además está también definido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, creo que es el artículo 10 del esquema. Además, utilizando la idea de enlazar los datos, no es linked data, es algo más que linked data. La idea de que los datos y en general los recursos deben estar enlazados y debe haber una trazabilidad del dato. Y fundamentalmente, algo importante también, una tecnología. Evitar las múltiples inversiones por parte de diferentes departamentos y además que significa mucho gasto, ¿no? De tal manera que tengamos una tecnología única dentro del Gobierno de Canarias para ofrecer esa infraestructura de datos. Y esto facilita básicamente la reutilización de las herramientas, de los instrumentos, incluso herramientas de visualización, pero en general que cualquier tipo de herramienta que se tenga para análisis de datos se pueda reutilizar, facilitar la integración de las herramientas propias, ¿no? Me refiero, facilitar la integración con herramientas de terceros, tanto abiertas como no abiertas, y a su vez facilitar la democratización del acceso al dato. Eso que significa un acceso automático, instantáneo, universal, al mismo tiempo, por cualquier usuario del dato. Y esto nos lleva
o es el caminito que toda esta instrumentación, la infraestructura de datos, es lo que necesitamos, es parte de lo que necesitamos para construir lo que llamamos inteligencia de gobierno. Aquí ven que esa inteligencia de gobierno necesita datos para convertirla en información o para convertirla en conocimiento. Esto sobre todo la gente que viene del mundo de la informática y de los sistemas de información son tres palabras que tradicionalmente se utilizan por ahí. Nosotros le damos una segunda lectura, ahora se las explico. En esa hoja de ruta podríamos situarnos aquí, donde está el puntero rojo. Estamos intentando pasar del dato a la información y del dato al conocimiento. Y para contextualizar, cuando hablamos de información, nosotros lo que decimos es que tenemos que convertir o la entendemos como la contextualización del dato para la reducción de la incertidumbre. ¿Qué es la información para nosotros? La información no es más que contextualizar datos con la intención de reducir la incertidumbre ante un problema determinado. Y lo vemos como un instrumento de apoyo a decisiones de alto nivel, planificación, seguimiento, evaluación de políticas públicas. Y para eso existen diferentes instrumentaciones, desde instrumentación numérica, visual, textual, instrumentación metodológica, que estamos desarrollando dentro del programa de inteligencia de gobierno. Un ejemplo es esto, ¿no? Tenemos una serie de datos que paro registrado y contextualizamos la información de paro registrado dentro de un problema que son los indicadores de género de Canarias. De tal manera que contextualizamos la evolución dentro de un paro de mando del paro de registrado de los hombres con respecto a las mujeres, sus tendencias, un conjunto de información que ponemos contextualizada, de datos que ponemos contextualizados para intentar responder un problema. Esa es la diferencia con respecto al dato. En el momento que la contextualizamos, en función de un problema, convertimos el dato en información. Lo que suele ocurrir históricamente es que este tipo de contextualizaciones ha sido poco democrática en el sentido de que los instrumentos básicamente se han puesto en manos de IT, de técnicos de IT que desarrollan cuadros de mando. Muchas veces hay una disociación entre quien desarrolla el cuadro de mando y el problema y por lo tanto se generan cuadros de mando que al final no aportan valor informativo. Y también las tecnologías que teníamos hasta el otro día impedían una democratización del desarrollo, ¿no? Se necesitaba picar código, lo que fuese, ¿no? Estamos en otro contexto tecnológico y lo que nosotros queremos también potenciar es la democratización del desarrollo de sistemas de información. O sea, si decimos que vivimos en la sociedad de la información, cualquier jefe de departamento debería montarse el cuadro de mando que necesita, sin intermediación ninguna, y además actualizarlo, corregirlo, evolucionarlo en poco tiempo. La infraestructura pretende dar eso. Por otra parte, cuando hablamos de conocimiento, nosotros lo entendemos como datos más aprendizaje. Muchas veces incluso entendido como aprendizaje automático, con la intención también de reducir la incertidumbre. El conocimiento bien aparece pues, para el apoyo a decisiones de alto nivel, pero también apoyo a decisiones de bajo nivel. O sea, si tengo que dar una subvención de toda la lista de personas o empresas que me han pedido subvención, ¿cuál debe ser o cuál es la empresa que tiene más probabilidad de generar empleo? Por ejemplo, ¿no? Al final, ese aprendizaje se traduce muchas veces en algoritmos y en algunas ocasiones en algoritmos de aprendizaje automático. Bueno, he explicado un poquito cuál es todo el contexto en el que se mueve la infraestructura de datos y empezamos a hablar de lo que llamamos recursos. Nosotros no hablamos de datos, dentro del instituto hablamos de recursos, porque trabajamos con muchas más cosas que datos. Básicamente con todo esto. Aquí tenemos una pirámide de los recursos que tenemos, una pirámide conceptual muy reducida y muy simplificada, ¿no? Generalmente partimos de lo que llamamos ficheros de microdatos, o sea, son ficheros o datos a escala de unidad de análisis de una empresa, de una persona, que por instrumentos de agrupación lo convertimos en macrodatos, o sea, tablas, cubos estadísticos, lo que fuesen, y a partir de esta información lo convertimos en información, en I. Pero es poco conocido que para todo el trabajo estadístico se necesita todo lo que llamamos una infraestructura estadística. Esa infraestructura estadística
conlleva la necesidad de cartografías, de callejeros, de directorios, de nomenclaturas, de códigos, otra serie de recursos, algunos recursos semánticos, otros no, que nos permiten desarrollar la actividad estadística. Históricamente, lo público eran las tablas, toda la vida, y algunos indicadores. La estrategia, y así se está caminando, es que lo no público, generalmente microdatos e instrumentos de infraestructura, se conviertan en público. Y además, ante todo esto, tenemos una serie de usuarios potenciales. Generalmente, toda la parte de microdatos y temas de infraestructura personal vinculado con altos conocimientos, ¿no? Vinculado a la I+D, habitualmente asociado a los cubos y a las tablas, analistas de datos, aunque los analistas también pueden estar aquí necesitando microdatos, ¿no? Depende del perfil del analista, y en general la ciudadanía lo que necesita es información. Y a todo esto, todos estos recursos, le asociamos metadatos. A su vez, los recursos, cuanto más abajo estamos en la pirámide, mayor cantidad de información tienen, ¿no? Cada subida de peldaño generalmente significa una reducción de la cantidad de la información que se puede obtener, ¿no? ¿Y cómo organizamos todo esto? Pues el nodo lo que pretende organizar es todo ese tipo de recursos, dándole un sentido para que al final todo pueda estar disponible. Con la idea básicamente de, partiendo de los principios que teníamos para el nodo, dato único, activos semánticos, enlazamiento y trazabilidad y tecnología única, plantear una arquitectura de datos, que es la que tenemos aquí, que nos permita hacer todo eso. Les cuento rápidamente la arquitectura, muy simplificadamente, porque esto casi que lleva una hora, simplemente explicar la arquitectura. Nosotros esto lo tenemos dividido en 5 entornos de trabajo: un entorno de captura de datos, un entorno de procesamiento de datos, un entorno de análisis de datos, de analítica, bueno, no de análisis de datos, un entorno analítico, porque aquí se analizan datos y procesos, un entorno de difusión, en el que nos vamos a centrar hoy, y un entorno de repositorio de datos y metadatos. Además, ahí esto lo tenemos en temas de datos, lo tenemos en 3 niveles, y en temas de metadatos está aquí abajo, en un repositorio de metadatos o activos semánticos. Aquí están activos semánticos y metadatos, ¿no? Y en los repositorios tenemos 3 niveles: el nivel cartográfico, el nivel microdatos y el nivel macrodatos. Toda la parte de activos semánticos está aquí abajo. Además, con 2 espacios distintos, 2 dominios de seguridad: un dominio interno, esto es puro stack, y un dominio externo. Esto es lo que damos acceso a la humanidad. Y con una filosofía que está copiada de la NASA, que es, bueno, adaptada a la NASA, la filosofía sí es copiada, ¿no? Que es ir almacenando información en función de estados de naturaleza o madurez del dato, desde datos en crudo hasta datos puros, y con una serie de procesos también tasados que llamamos hilos computacionales. Todo esto, al final, acaba en nuestro fin, que es publicar datos, publicar conocimiento o publicar información. Más o menos se queda claro el esquema. Volveremos al esquema después, más a la parte que nos interesa, ¿vale? Otra palabra clave: interoperar. ¿Qué significa esto de interoperar? Pues bueno, lo primero que hacemos es interoperar con el mundo vía APIs, interfaz programable de aplicaciones. Esa interoperabilidad la podemos encontrar, esas APIs las podemos encontrar en el mundo datos y en el mundo conocimiento. Todavía no hemos abierto APIs de conocimiento, pero posiblemente las haya, pero sí veremos un conjunto de APIs de datos. O sea, tenemos un ecosistema de servicios interoperables que tienen el objetivo de facilitar el acceso automático, instantáneo, universal y al mismo tiempo de todos los datos
y activos semánticos, o sea, todos los recursos de información que tenemos. Para la gente que no conoce lo que es una API, que bueno, esto lo puse esta mañana porque a veces utilizamos palabrejas suponiendo que esto lo conocemos. Cuando decíamos que los datos vayan a las personas y no que las personas vayan a los datos, hay que poner una instrumentación, ¿no? Para que por lo menos los datos vayan a los instrumentos que suelen utilizar las personas, que son las aplicaciones. Pueden hacer aplicaciones en ordenadores, en tablets e incluso en aplicativos de Internet de las Cosas o una pantalla de comunicación en un pasillo de una universidad. O sea, hay aplicaciones, hay instrumentos y aplicaciones que permiten mostrar datos. Y aquí arriba tenemos las personas que se comunican vía ese tipo de aplicaciones y esos hardware. Lo que hace una API es poner una interfaz programable, lo de programable es importante, que acceda a nuestros bancos de datos. De tal manera que las aplicaciones se comunican con nuestros bancos de datos a través de esta interfaz. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos las APIs, que están soportadas en varios instrumentos, desde APIs de instrumentos de carácter propio, como GDato, instrumentos de carácter abierto, de tecnología abierta, como SCAN o GeoServer, que atacan a nuestras bases de datos. Bases de datos de indicadores, de cubos, de microdatos, de cartografía o de activos semánticos. Eso se entiende, ¿no? Lo que hemos hecho en la infraestructura es desarrollar un ecosistema de API. Ese ecosistema de API son todo este ecosistema que tenemos aquí. Ahora veremos unas cuantas en vivo y en directo. Y cada ecosistema sirve o distribuye o facilita el acceso a algunos tipos de recursos. Por ejemplo, a cosas de la infraestructura se podrá entrar por el ecosistema o las APIs de semántica, por las APIs de catálogo, por las APIs de callejero, por las APIs de carto. Estas todavía no las tenemos en producción. A microdatos solo se va a entrar por las APIs de catálogo. A macrodatos se puede entrar por eBase, por cubos, por catálogo y así diferentes APIs, ¿no? Además, muchas de ellas están interconectadas unas con otras. O sea, si un cubo utiliza una clasificación, la API del cubo le dirá que utiliza una clasificación que está en semántica. O sea, los recursos están enlazados. Es record linked data, perdón. Aquí además puse en azul y en gris una cosa que no me atrevería a llamarla API porque no es una API, es lo que hicimos en el año 2010, que todavía está en producción, que es facilitar el repositorio actual de nuestros cubos, de nuestros macrodatos, al que estamos migrando, al ya futuro que es eCubos. Y aquí esto lo que tiene es simplemente una URL que te devuelve un JSON. No es una API parametrizable, no es programable, por decirlo así, ¿no? La migración de base a eCubos será una migración complicada porque no es simplemente una migración de contenido, es una migración también semántica. Y además, al ser también una migración tecnológica, la tecnología que tenemos en eCubos es mucho más potente que la que tenemos en base, por lo tanto, podemos difundir mayor cantidad de información y además vamos a llevar a eCubos toda la parte de semántica que en eBase solo se había trabajado en dos campos semánticos, uno era el espacio y otro el tiempo. Ahora les explico qué significa eso de la interoperabilidad semántica. Pues bueno, este es el catálogo de API. Si tenemos un ecosistema de API, necesitamos un catálogo de API. Por lo tanto, si van a esta dirección, encontrarán nuestro catálogo de API. Para verlo en vivo y en directo, por aquí tenía la web de Listac abierta, si no me falla. En la web de Listac, vamos a datos abiertos, y hay aquí una cosa que se llama catálogo de datos, catálogo de API, perdón. Si pinchamos en el catálogo de API, todos los vivos y en directo tienen a veces sus problemas, pero bueno, vamos a intentar. Nos aparecen todas las APIs
que en este momento tenemos ya en producción pública. Hay algunas APIs que les he enumerado anteriormente que todavía no están en producción pública, pero estarán. Cuando vamos al catálogo de APIs, por ejemplo, nos encontramos en primer lugar API de indicadores, API de recursos estadísticos, esta es la API de cubos, API de recursos estructurales, estos son los activos semánticos. Vamos a la API de indicadores. No voy a entrar a explicar todas las APIs porque esto me da para 8 horas también, ¿no? Y aquí lo que tenemos es documentadas las APIs. Esto está documentado en Swagger para quien y son APIs tipo REST. De tal manera que, ¿qué es lo que hace una API? Para entendernos, nos ofrece una serie de métodos para obtener cosas. Por ejemplo, esto es un método GET, que aquí está documentado. Lo que le puedes preguntar es lo que te devuelve, los parámetros, cómo es programable, los parámetros que puedes programar, y aquí también te permite hacer una prueba. Si nos vamos al navegador, lo que está haciendo esta API, ese programita que tenemos entre la base de datos y otra aplicación, es dame la lista de indicadores que tiene. Y aquí está la lista de indicadores. En un formato que es JSON, en este caso, ¿no? La gente se obsesiona pensando que los datos abiertos es tener las cosas en JSON. Sí, pero no. O sí, pero no tan solo. ¿Ok? Y aquí me está diciendo que tengo un indicador que se llama afiliaciones a la seguridad social, ¿no? Un indicador, su nombre es afiliaciones, y que pertenece a varios sistemas, tiene sus descripciones en español, en inglés, hay otro que se llama turistas, y así tenemos la lista de indicadores. Si quisiésemos los datos de algún indicador, podemos ir navegando a través de los indicadores. Okay, esto es lo que decía yo del record linkage, ¿no? Un recurso de record linkage, de enlazamiento de recursos. Un recurso que es un indicador está enlazado a otro recurso que es un sistema de indicadores. Y así vamos enlazando diferentes tipos de recursos. No quiero enrollarme más con esto, pero en definitiva la idea básica es que tenemos una serie de APIs en el catálogo, de APIs abiertas, que nos permiten acceder parametrizándola a la información que tenemos en los bancos de datos. De tal manera que cualquiera puede desarrollar aplicaciones y llevarse la información, todo lo que tengamos. Vuelvo a la presentación. Supongo que se está viendo. Bien, bajo aquí. Bueno. Como decíamos, el catálogo de API tiene una serie de métodos de API. Quien quiera juguetear, después juguetea. Pero también esto es importante, la parte de interoperabilidad semántica. ¿Eso qué quiere decir? Si Francia y España llaman a Baleares de diferente forma, entonces el momento de intercambiar datos entre Francia y España sobre Baleares no va a poder ser interoperable. O sea, tenemos que llamar a las cosas de la misma manera. Generalmente a los estadísticos se les asocia como enamorados del dato, pero realmente el primer enamoramiento de los estadísticos son las conceptualizaciones y las clasificaciones. Antes, cuando les ponía la pirámide, les ponía abajo una cosa que se llama infraestructura estadística. Parte de la infraestructura estadística son las conceptualizaciones y las clasificaciones y las listas de código. O sea, tenemos que saber lo que es un hogar. Y a escala internacional tenemos que llamar hogar todos a la vez y de la misma manera. Cuando hablamos de paro, todos tenemos que tener el mismo concepto de paro. Cuando hablamos de un país, todos tenemos que tener el mismo concepto de país. Cuando hablamos de una transición económica, todos tenemos que tener una misma transición económica. Pero además, cuando tenemos listas de cosas, tienen que haber clasificaciones armonizadas internacionalmente. Y eso es casi posiblemente una de las cuestiones que poca gente conoce en el mundo, pero es que en el seno de Naciones Unidas hay grupos de trabajo de clasificaciones que se reúnen constantemente, son grupos de trabajo permanentes, hay boletines dedicados al tema de clasificaciones. Eurostat tiene un servidor dedicado nada más
a metadocumentación, activos semánticos con conceptos, definiciones, clasificaciones normalizadas, lista de códigos. O sea, esto es un trabajo importante porque a la hora de intercambiar datos necesitamos estar hablando todos de lo mismo. Por lo tanto, la interoperabilidad semántica lo que pretende es ofrecer como mínimo interoperabilidad digo como mínimo, en diseños de registro, lo que llamamos DCDs, en conceptos, en lista de códigos o en tematizaciones de cosas, categorización de cosas. Nosotros todo esto además lo sostenemos en un estándar que es el Statistical Data Metadata Exchange, que modeliza el negocio estadístico. Y además es un estándar que desarrolla el Generic Statistical Information Model, que es el modelo general de información estadística. Realmente es un metamodelo de Naciones Unidas. De tal manera que incluso los diseños de registro, o sea, las tablas, cómo son los cubos y cómo tenemos que intercambiar cubos, Eurostat los tiene normalizados. Dice, si tú me quieres mandar cubos, España, si usted me quiere mandar cubos sobre cuentas nacionales, aquí tiene el diseño de registro, los conceptos y las listas de código, que a través de los cuales me tiene que mandar esa información. Para que cuando me lo mande España y me lo mande Italia, todos estemos hablando de lo mismo. Pero los ODS pasa lo mismo. Naciones Unidas ha definido el estándar para el intercambio interoperable de datos de los ODS, de los indicadores ODS, para que cuando se intercambien entre naciones, entre regiones y entre las naciones con Naciones Unidas, los ODS, se intercambien de forma interoperable. Por lo tanto, la interoperabilidad nosotros la ofrecemos vía APIs y la interoperabilidad también necesita de semántica. Solo he hablado de una semántica, que es la semántica de códigos, no he hablado de vocabularios porque es un poco más complicado. SDMX es un vocabulario, o sea, una forma de llamar las cosas, pero no vamos a entrar ahí. La segunda parte, vale, todo esto es bonito, pero ¿dónde están los datos? ¿Cómo busco datos o recursos? Para esto aparecen los catálogos. Dentro del mundo de datos abiertos, quien venga del mundo de datos abiertos sabe lo que es un catálogo, ¿no? Un catálogo no es más que lo mismo que aparecía en las bibliotecas antiguas cuando íbamos a la biblioteca de la universidad y había unos cajoncitos y tú ibas a una fichita para buscar un libro y te decía en qué estante está y qué contenido tiene esa fichita, ¿no? Antes que todo eso se informatizara. Pues eso es un catálogo de datos, básicamente, ¿no? Nosotros en la infraestructura tenemos dos catálogos de datos en este momento. Un catálogo que es el registro SDMX, que es el catálogo internacional según el estándar SDMX, y un catálogo que está basado en DCAT. DCAT es Data Catálogo, AP viene de Administraciones Públicas. Es el catálogo que se utiliza a escala europea, o el estándar de catalogación que se utiliza para el intercambio de recursos de información a escala europea. Tenemos los dos catálogos operativos. Con respecto a SDMX, en este momento lo que tenemos es una API de registro SDMX. Además, es el primer registro SDMX subnacional del mundo. Y el primero español. No hay un registro SDMX en España. Y lo que hace es tener una API donde se le pregunta a los catálogos. Dame qué codelist tienes, qué DCDs tienes, qué dataset tienes. ¿Okay? Y este catálogo, la forma de desarrollar este catálogo y de soltar la información en este catálogo está basado en SDMX, que a su vez es una ISO. Después tenemos, lo que nos permite este registro SDMX es interoperar con el mundo. Porque los registros SDMX, en primer lugar, te permite llevar tu información a otros catálogos. Por ejemplo, a SDMX Global Registry, que pretende ser el gran registro de información estadística del mundo. En este momento solo están dejando entrar a agencias nacionales e internacionales, empezando por agencias internacionales, fundamentalmente. Nosotros hemos pedido entrar en el SDMX y dice, bueno, pónganse en la cola, ¿no? Pero toda la información estadística del Gobierno de Canarias está en el registro global de información estadística del mundo, que pretende ser SDMX.
de cualquier tipo de recurso, ¿vale? Pero a su vez también, como esto ya es un estándar, hay paquetes montados, no por nosotros, en R, en Python, que te permite consultar vía las APIs que hemos señalado toda la información SDML. Este paquete permite consultar datos de Eurostat. Eurostat tiene su registro. De hecho, lo tenía por ahí, pero al final lo terminé quitando. O datos de Naciones Unidas, ¿no? De cualquier registro en su conjunto, ¿no? Y si además semánticamente utilizamos información, codelist o listas de códigos que se utilizan a escala internacional, podemos bajarnos los datos de Eurostat, podemos bajar los datos de Listat y hacer joins y hacer comparaciones porque estamos hablando siempre de lo mismo. Podemos hacer joins mediante código. Después está los catálogos de datos más tradicionales vinculados a datos abiertos y que está basado en una tecnología que es SECAN. Esto no es más que un repositorio de datos, de recursos. Ahora les enseño lo que es el catálogo, ¿vale? En este momento, ¿qué tenemos en este catálogo? Fundamentalmente, eBase. ¿Se acuerdan que teníamos eBase? ¿No? Pues eBase y cartografía es lo que estamos subiendo ahora. Estamos trabajando para integrar los recursos que están de activos semánticos, de cubos y de indicadores. O sea, en este momento tenemos 7.200 conjuntos de datos. Cuando vayamos migrando y cuando tengamos federados los nuevos sistemas de datos e indicadores y de semántica con el catálogo de datos, pues aparecerán y desaparecerán aquí conjuntos de datos. Para quien no haya visto nunca un catálogo, este es nuestro catálogo y lo único que hace es catalogar, básicamente. Sí es verdad que esto está basado en una tecnología que te permite tanto catalogar, y además cataloga según el estándar que habíamos dicho antes, de CAT, pero también te permite repositar información. Nosotros catalogamos y aquí puedes buscar, yo quiero buscar cosas de los turistas, ¿no? ¿Qué recursos tienes vinculados a turistas? Y te aparecen los recursos vinculados a turistas. Y cuando pintas en un recurso, te habla de las distribuciones que tenemos. Tenemos una distribución que es bajarte el dato. Puedes irlo a consultar en web o te puedes bajar el JSON. ¿Vale? Como decíamos, estamos ya subiendo cartografía. Si buscamos cartografía, aquí pueden ir viendo la cartografía que te vamos subiendo, ¿no? Y aquí también, pues, se la pueden descargar. Ya veremos que este catálogo también tiene una API que queremos poner dentro del catálogo de datos públicos, dentro del ecosistema de catálogo que vimos antes, ¿no? De catálogo de API, y documentarlo bien, pero está pública, pero no está documentada. Después veremos cómo consultar, por ejemplo, la cartografía de municipios desde QGIS, que es un sistema de información geográfica de escritorio. Bueno, esto es un catálogo, básicamente. Aquí, con el tiempo, se irán subiendo todos los recursos de información que tenemos. Si tú quieres buscar una clasificación, un microdato, todo estará ahí, catalogado. Que te derivará a otro repositorio, pero sí que es el punto de entrada. Bueno, ese catálogo, como decía, está basado en un software libre, SECAN. Esto es como un estándar ya dentro de catálogos abiertos y además con un conjunto de metadatos que es StatDecat. Pero lo bueno de esto es que además nosotros federamos nuestra información con el portal de datos abiertos SECAN también del Gobierno de Canarias. O sea, cuando vas al portal de datos abiertos del Gobierno de Canarias, ahí también encontrarás nuestros recursos y el Gobierno de Canarias se federa con el portal de datos abiertos del Estado y el portal de datos abiertos del Estado se federa con SECAN del portal de datos europeo. O sea, nuestros recursos, cuando alguien vaya a buscar un conjunto de datasets vinculado a Canarias en Europa, en el portal de datos europeo, ahí estaremos. Por eso, mucha gente dice, ¿por qué le ponen en los títulos de las tablas islas de Canarias o provincias de Canarias o municipios de Canarias? Si ya está en la web del listado, yo sé que son los municipios de Canarias. Porque
los recursos tienen que ser autodocumentados. El recurso no solo tiene que ser interpretado en el contexto de una web, sino cuando está en SECAM, en el catálogo de datos abiertos europeos, la gente que vaya a interpretar eso tiene que saber que son las islas de Canarias, no las islas en su conjunto. Y además estamos intentando traducirlo para facilitar, al inglés como mínimo, para facilitar pues la reutilización a escala internacional. Bueno, vamos a la última parte, que son los clientes. La interfaz de datos es interesante, la interfaz de API es interesante, pero como vimos antes, buscar o consultar datos vía API que te devuelva un JSON, bueno, está bien para que los desarrolladores puedan conectar aplicaciones, pero para el común de los mortales es complicado. Pasamos al catálogo de datos y dijimos, muy interesante, esto es un catálogo de datos, interesante, pero al final me permite descargar algunas cositas y tal, pero tampoco me facilita la democratización de los datos. Lo que hacemos entonces es ofrecer un conjunto de clientes que se alimentan de esas API. Desarrollamos dentro del stack o reutilizamos o facilitamos conectores con terceros para que te puedas llevar la información. Tenemos visores propios, tenemos conectores con terceros y además también tenemos instrumentación propia que aprende de datos, metadatos y conocimiento para ofrecer servicios. Algunos de estos clientes, sobre todo los conectores, están abiertos al código, están en GitHub, en eDatos, por si alguien quiere curiosear. Los primeros clientes que tenemos son los clientes propios. Tenemos clientes que son visualizadores, diferentes visualizadores, un visualizador de cubos, ahora os los enseñaré, visualizadores hechos a medida como el sistema de información electoral, widgets que te permiten meter datos, ¿no? Un atlas estadístico, o sistemas de atlas estadísticos, esto todavía no lo hemos publicado, y widgets que se hacen a partir de los visualizadores que te puedes llevar. Una serie de entramadas que te puedes llevar por ahí, incluso en el concepto de atlas estadístico, creo que Adolfo estaba por ahí, del IGN, del Instituto Geográfico Nacional, él es el responsable de Atlas Estadístico Nacional, pues estamos intentando desarrollar filosofía, o la visión que tenemos es tener atlas estadísticos abiertos, ¿no? Ya esto lo iremos desarrollando el concepto. Tenía algunos ejemplos abiertos para ir en rápido. Cuando en eBase, cuando nos encontremos en eBase, es fácil porque van a encontrar páginas con una lista de cubos que cuando pinchas en un cubo te lleva a un sistema de información que consulta y le da tráeme la tabla, ¿no? Pero si te quieres llevar el JSON, ¿se acuerdan que teníamos una cosa que llamamos API de base? Que no es una API de base realmente. Cuando pinchamos aquí, podemos obtener un JSON. Una URL de un JSON me devuelve un JSON. ¿Qué pasa? Esto no es parametrizable. Si el conjunto de datos es muy grande, tenemos algunos conjuntos que pesan gigas, te va a dar un overtime, porque no te da respuesta, ¿no? Una de las limitaciones. Esto se hizo en el 2010. Y estos JSON son los que también se enumeran en las distribuciones del catálogo. Antes, cuando entramos en un dataset, en el catálogo de datos abiertos, vimos varias distribuciones. Te podías descargar el dataset en un CSV, podías ir al HTML. El HTML te lleva a esta página, ¿no? Para que puedas hacer la consulta, o te llevaba el JSON. El JSON te lleva a la URL que hemos indicado anteriormente. ¿Hacia dónde estamos evolucionando? Hacia eDatos. eDatos es esto, ¿vale? Te podrás encontrar cosas similares a las que encontrabas antes, un enlace que te lleva a esto, pero las consultas se hacen ya en caliente, ¿vale? Pues, porque esto está tirando directamente de la API. De tal manera que lo que vas haciendo aquí se va traduciendo a caliente. Lo que hace es ver, ¿no? Esto está leyendo de la API de cubos y, como le decíamos, muchas de estas cosas están metadocumentadas. Como esta es una sesión de reutilización,
pues hay una serie de campos de reutilización, entre ellos desde citación bibliográfica. Si usted quiere nombrar este dataset, cómo lo tiene que nombrar en una bibliografía, hasta cómo llamar a las API. E incluso cuando estás haciendo una consulta, te construye la URL de la consulta. Esta es todo el dataset y esto es la consulta que he hecho al dataset. Porque si le quito Fuerteventura, ¿no?, me dará otra consulta distinta. En términos de reutilización, también es interesante, pues, compartir en redes sociales esta consulta que estamos haciendo, esta pantalla, pero también te permite hacer un widget. Esto coge y lo que estás viendo se convierte en un widget que lo puedes insertar en tu página web. No sé qué pasó, que se echó esto para atrás. Son estos widgets que tenemos aquí. Aquí yo he hecho una consulta a un dataset en el visualizador y me lo he llevado a widgets que lo puede insertar cualquier ciudadano en su propia página web. Cuando se actualicen los datos, se actualiza el widget automáticamente. A su vez, el visor se puede incrustar con pocas líneas de código en cualquier página web del Gobierno de Canarias, de tal manera que los datos o los portales estadísticos del Gobierno puedan estar donde se necesite. También pasa con los sistemas de indicadores que tienen asociados widgets. Puedes montarte medida, vuelvo otra vez a datos abiertos. En este caso voy al sistema widgets, a la página de widgets. Son widgets de indicadores que están leyendo de la API indicadores. Un indicador es una simplificación de un cubo. Es un qué, un dónde y un cuándo. Para simplificar, ¿no? Es un poquito más complejo. Y esto lo que me permite es construirme un widget a medida. O sea, voy eligiendo el indicador, la dimensión territorial, elijo un dato de población por municipio para WIME, tráeme la población y la población de 0 a 7 años. Ven aquí cómo los indicadores se van actualizando. Le puedes cambiar el estilo si quieres, ¿no? Colores, formas, títulos y tal, y te exportas el widget. Otra forma de facilitar mediante visores propios el uso de la información. Insertas en widget en tu página web y cuando se actualicen los datos, se te actualicen los datos en tu página web. Adaptado a tu imagen corporativa. Supongo, además, que conocen o han estado al tanto del cuadro de mando de indicadores de seguimiento de impacto económico del COVID. Esto permite el tener las API, el desarrollo de visualizaciones de forma ágil. Decidimos sacar el cuadro de mando de indicadores y en 2 o 3 días, como teníamos las API, utilizando HighChart, básicamente pudimos montar, esto necesito desarrollador, un cuadro de mando de indicadores de seguimiento, ¿no?, que se va alimentando constantemente. Pero terceros ya lo están utilizando. Este es el Ayuntamiento de Pájara, que cuando vas a población, ha insertado nuestro widget de población con los indicadores de población de Pájara, adaptado a su imagen corporativa. Cuando se actualizan los datos, el widget de Pájara se actualiza. Hay ejemplos también dentro del Gobierno de Canarias, pero para no ser tan endogámico, ¿no? Bueno, pues lo que nos permiten los conectores es... hemos visto los visores, ¿no? Ahora voy a hablar conectores con terceros. Quitando SECAN, que no voy a entrar, nosotros hemos desarrollado una serie de conectores con terceros, con QGIS, con Tableau, con Google Data Studio, con Power BI, con R y con Python. Todos estos están hechos. Los compañeros de Promotur están desarrollando, y espero que a lo mejor lo abran, ojalá lo abran, un conector con ClipView. Ahora, bueno, vamos al lío. Conector. En el caso de QGIS, instalas un complemento, no sé si están viendo, creo que no porque se me abrió en la otra pantalla, aquí lo tengo. Tenemos un complemento de ClipView, de QGIS,
desarrollado por nosotros, que te lo instalas en los complementos, y en el caso este solo te permite llevarte a QGIS por ahora, lo desarrollamos así, indicadores, o sea, está leyendo de API de indicadores y cartografía asociada, ¿no? Puedo decirle, tráeme los indicadores, voy a traer el de población, ¿vale? Y con este proceso me he traído a QGIS la cartografía, que está en una API, que la devuelve en GeoJSON, y me trae una tabla de atributos. De esa cartografía, que son el valor de la población, la variación, la tasa de variación interanual, las diferentes medidas, ¿no? Y como le decíamos, con una serie de códigos normalizados semánticamente. Aquí ya, utilizando esto, montas el mapa temático que te interese. Desde que tenemos cartografía también en SECAM, hay un complemento de QGIS, que es Open Data SECAM. Ya yo esto lo preparé para que esté leyendo de nuestro endpoint de la API de SECAM, que no está es pública, pero no está dentro del catálogo de API. Aquí le puedes ir cartografía. Me busca todas las cartografías que tenemos, ¿no? Me voy a traer el directorio de aeropuertos. Espero que no pete, porque esto es grande. Son todos los aeropuertos del mundo. Y entonces ya tengo aquí el directorio de aeropuertos. He quitado los municipios. Aquí están los aeropuertos y los helipuertos. En un clic tienes en QGIS la cartografía. ¿Ok? Con SECAM también te puedes llevar otras cosas, con el complemento de SECAM, pero no voy a entrar aquí en ese aspecto. Hay compañeros, los compañeros de Santa Cruz, Javier, que me dijo, enseña cómo funciona el conector con Tableau. Conector con Tableau. Pues el conector con Tableau, este es el Tableau Public, el Desktop de Tableau, el gratuito. Vamos a conectores de datos web. Aquí ya yo tengo la URL porque la he consultado. Esto es lo que nos lleva a una página web que se llama desde ahí. Como ven, tenemos indicadores, cubos y clasificaciones. Voy a solo llamar cubos porque es más ligerita. Vamos a llamar otra vez población. ¿Cómo quiero la respuesta? Aquí voy a hacer una petición de respuesta para los que vienen del mundo lab, de Cubo Lab tradicional, modelo estrella, de toda la vida. Se está conectando. A lo que el conector se está conectando a la API, está haciendo la llamada a la API. El cibercentro, si va bien, pues estupendo, nos devuelve los resultados. Y aquí ya tenemos los datos. Y como he pedido un Cubo Lab, las etiquetas de los datos. Y ya tenemos aquí los datos. Una vez hecho esto, es disfrutar de la vida. Eso quiere decir, te vas ya aquí y haces el análisis que quieras. Tenemos incluso la granularidad, por si quieres decir, mira, dame solo algo, ¿no? Y aquí en un momento he hecho un gráfico de la evolución de la población en Canarias. Esto ha sido, ¿vale? En un momentillo. Cuando se actualicen los datos en la API, en función de la licencia que tenga de Tableau, se actualiza el cuadro de mando en Tableau. Lo he cerrado que no quería cerrarlo, pero bueno.
Bueno, pues como decíamos, también lo tenemos para Google Data Studio y también lo tenemos para Power BI. De hecho, para Google Data Studio, lo tenía abierto por aquí, esto es Google Data Studio. Aquí hay un error que detectamos esta mañana, que hemos subido una actualización y no se ha subido bien del conector. Estamos mejorando el conector para leer también de base. Cuando buscas en fuentes de datos y stack, te aparecen 3 conectores. El conector a clasificaciones, el conector a Q, el conector a indicadores. Quitando el Banco Mundial, somos el único instituto de estadística del mundo que tiene conectores en Google Data Studio. Lo mismo, te llevas todo y te montas un cuadro de manda en Google Data Studio. ¿Vale? Y con Power BI pasa lo mismo. Los conectores no se lo enseño en la página de Power BI porque está pasando el certificado de Microsoft. En Google es más fácil porque tiene una parte Community, está la parte Community, pero queremos elevarlo en certificación, pero mientras tanto está en la Community. En Tableau, para el caso de Power BI, en el GitHub que dije antes, está explicado de cómo bajarse el conector y cómo instalarlo para la gente que trabaje con Power BI. Estas cosas permiten hacer, además, utilizando API, y ni siquiera la API nuestra, sino la API nuestra, pero con un paquete que se llama iStack Base, que hizo la gente de la Universidad de Las Palmas, más Shiny, pues la Universidad de Las Palmas, conjuntamente con el Centro de Datos de Lanzarote, ha montado un cuadro de mando de seguimiento de indicadores turísticos con todos los datos del stack, desde turistas, alojamiento turístico, gasto turístico, que se actualiza automáticamente. Les invito a visitarlo porque la verdad que es bastante interesante. Sin hacer nada, Una vez montado esto, ya tienen un cuadro de mando en RSI, en otro ejemplo, ¿no? Ejemplos de chatbot de conocimiento y devolución de recursos, pues tenemos varios, ¿no? O sea, nosotros, como decíamos, tenemos una serie de semántica vinculada a los recursos, lo que nos permite facilitar la búsqueda de datos, lo que nos permite, utilizando programación de lenguaje natural e incluso mapas de conocimiento, esto todavía no lo hemos hecho, generar conversaciones a través de chatbots. Lo ideal en un futuro es que alguien le pregunte, ¿me puede decir el municipio de Canarias que tiene mayor densidad de población y mayor tasa de paro? Y que te devuelva, que los chatbots entiendan preguntas complejas. Ahora el chatbot que les voy a enseñar, que está funcionando en Telegram, simplemente aprende indicadores. Fue una primera parte, una primera fase de prueba piloto que hicimos en su momento, un prototipado. Y de indicadores es porque es fácil, porque es un qué, dónde y cuándo. Entonces, si le preguntan un qué, dónde y cuándo, pues le enseñamos el qué, dónde y cuándo y te responde. Pero APIs de georreferenciación le da una dirección y te la georreferencia. APIs de predicción, le das una serie y predíceme según el método mejor posible las predicciones. Istatbot, Telegram. Se presenta, que es siempre educado, él se presenta también, te explica un poquito cuál es el aviso legal, te dice que, oye, no soy una persona, ten en cuenta, si quieres hablar con una persona, te deriva a cualquier sitio, y como estamos hablando de población, dime la población de Tegueste, por favor. Si todo funciona bien, te da la población de Tegueste. De Tegueste en el 2009 fueron 11.000 personas, 91 personas más que el año anterior. También puedes preguntar por comarcas, islas, municipios e incluso por mujeres o hombres. Pues digo, y no solo eso, dice, también tenemos información de población parada, población ocupada, población inactiva, tal, ¿no? Pues digo, pues dame la de mujeres. Y te da la población de mujeres, ¿no? Y dice, ay, no, otra fecha, pues dame la del 2018. Y te devuelve la del 2018. Esto es lo mismo. Cada respuesta está llamando a la API de indicadores. Lo que hace aquí la interfaz es entender lo que le está escribiendo. En lo que le está escribiendo, él intenta distinguir un qué, un dónde y un cuándo.
El concepto población lo entendemos, el concepto tegueste lo entendemos como un dónde y el cuándo, 2019 lo entendemos, 2018 lo entendemos, básicamente, ¿no? Cuantos más indicadores metamos en el sistema de indicadores, volvemos a enseñar al robot y puede estar aquí aprendiendo todo lo que le haga falta, ¿vale? Aquí hay algo de información relacionada, como decíamos antes, producto de mapas de conocimiento muy sencillos en este caso. ¿Vale? Era un prototipo en su momento para enseñar un poquito las capacidades. Bueno, pues lo que le enseñé, lo que le decía antes, la pregunta, la respuesta, las sugerencias, ¿no? Y los retos futuros, y aquí sí que acabo, pues cuando hablamos de estadística abierta, pues precisamente es pasar del concepto abierto al concepto de estadística abierta, trayendo además la filosofía de gobierno abierto. Algunas de las cosas ya lo hacíamos, pero bueno, lo hacíamos porque la estadística siempre ha sido un poco abierta, pero sobre todo en la parte de transparencia, es un eje fundamental de la estadística pública, la transparencia, ¿no? Pero también podríamos pensar en instrumentación de participación ciudadana o instrumentación de co-creación. Evolucionar hacia una visión de estadística abierta. Esta mañana hablábamos con Roda de el documento que sacó ahora Naciones Unidas, el Comité de Estadística de Naciones Unidas, en la 56 periodo de sesiones que se celebró en marzo. Hay un momento dedicado a estadística de datos abiertos y habla precisamente de eso, de relación con los stakeholders y la participación ciudadana en la identificación de necesidades y demás, ¿no? Pues eso puede ser una parte de participación y una parte de cooperación. Se han hecho ya algunas pruebas, pero para resumirlo, son retos de negocio, evolucionar del concepto de datos al concepto de información y conocimiento. Dentro del instituto posiblemente ir trabajando en sistemas orgánicamente en unidades de información, comunicación y atención ciudadana. Nosotros somos un instituto muy pequeño. Somos 10 técnicos estadísticos para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, es difícil la alta especialización, ¿no? No voy a hacer comparativas con otros institutos, pero somos muy pequeños, entonces no damos para más, ¿no? Hay retos de gobierno en un futuro, trabajar temas en un mundo cada vez más globalizado y con mayor cantidad de información, con datos que a veces no son del todo correctos o que hay poca precisión al respecto. Eso puede dar problemas de reputación, de confianza de blockchain. Un ejemplo está pasando con los datos COVID, ¿no? Hay problemas de confianza, ¿no? La estadística pública se basa en la reputación y en la confianza. Nosotros somos notarios del dato y eso es importantísimo porque además nuestros datos generan derechos y deberes ciudadanos. No es simplemente datos para fines analíticos, sino pueden tener derivaciones jurídicas que terminen en derechos y deberes. Pensar en estadística abierta, participación ciudadana, co-creación, evolucionar del concepto de datos abiertos en una oficina estadística, el concepto de gobierno abierto en una oficina estadística. En retos de servicio, trabajar mucho el tema de accesibilidad web, que no es siempre fácil cuando estamos hablando de datos, gráficos, mapas. Trabajar tema de web 2.0, que no es siempre fácil, carpeta ciudadana, aplicaciones. Trabajar mucho el tema de paradatos, o sea, la interacción de los ciudadanos con la instrumentación que tenemos para aprender cómo se interactúa. Mejorar temas de visualización, relatos, comunicación, marketing directo. Y después, bueno, un trabajo para ofrecer datos en abierto de microdatos, trabajar mucho toda la parte de anonimización y permiso de acceso a datos confidenciales para fines de investigación. Fundamentalmente, datos debería ser el paso que lleve a ese lema, que los datos sean con y para las personas. Antes decíamos que los datos lleguen a las personas y que las personas no vayan a los datos. El gran reto de futuro es que los datos se construyan colectivamente con las personas. Y un bizcocho, yo no le hago. Muy bien, Alberto. La verdad que ha sido espectacular la presentación, donde además ha habido una primera parte de conceptos para que se pudiera luego incluso entender la segunda parte, más
de ejemplos prácticos, que creo que es fundamental para que la gente también entienda que todos podríamos tener nuestros widgets, nuestra información personalizada según lo que ustedes ofrecen a través de las APIs o las diversas herramientas que tienen. La verdad que es espectacular. Creo que pasamos a un turno. Todos te están felicitando por el... Vale, pregunta, que es lo más divertido. Venga, a ver si van apareciendo alguna pregunta por aquí. Yo te voy a hacer una ya de entrada. Aunque todavía no han publicitado mucho, ¿no? El catálogo de datos, ¿vale? ¿Qué uso? Y ¿saben más o menos quién es el que lo está usando? No tenemos ese feedback todavía. Todavía no. Vale. No lo tenemos. No. Ten en cuenta que el catálogo de datos, tal como lo ves ahí, lo publicamos hace un mes y medio. Por eso. Todavía no tenemos ese feedback. Vale. Pero es interesante tenerlo, desde luego. Sí. Yo creo, yo recuerdo que habían varias herramientas que te decían incluso, aparte del Google Insights y cosas de estas, habían varias herramientas de SECAN que incluso te decía por zona geográfica quién lo consultaba, el número, estadísticas por todos lados. Sí, SECAN tiene bastante plugin. Ese no sé si lo tenemos instalado. Vale, pero bueno, es por tener una referencia, sobre todo porque es una forma también de llegar al público, ¿no? Es decir... Claro. Vamos a ver, nosotros... yo sí creo que tenemos ya el estado de madurez para empezar a hacer tutoriales o webinars y demás explicando cada uno de los instrumentos. Porque lo que hemos explicado, aquí hay muchos... Hace falta prácticamente de cada conector un curso, ¿no? Ya que vamos teniendo material y ya que nos vamos especializando algunos dentro del instituto, posiblemente vayamos planteando formación específica, porque lo interesante es que todo esto se vaya reutilizando. Lo importante es que este ecosistema no existe prácticamente en otra parte de España. O sea, que es una oportunidad interesante para que Canarias se ponga también, no ya lista, nosotros perfectamente desde un punto de vista egoísta, habiendo dejado nada más la web, teníamos nuestro papel cumplido, ¿no? Pero aquí lo interesante es evolucionar a la sociedad de la información y el conocimiento y democratizar la toma de decisiones, ¿no? Todo esto está pensado para eso, pero hace falta ahora hacer un proceso de acompañamiento con analistas, en este momento, sobre todo con gente de I+D y analistas, posiblemente. Yo creo que una posibilidad que podríamos barajar es, a través de las dos universidades canarias, crear algún programa formativo donde los mismos alumnos o profesores pudieran colaborar con ustedes para crear incluso las píldoras formativas o esos cursos con la ayuda de ustedes, por supuesto, ¿no? Y establecer algún vínculo donde incluso tanto empresas como ciudadanos, etcétera, un poco el documento que comentábamos esta mañana de Naciones Unidas, a lo mejor hacer una exploración un poco más amplia para ver si sacamos el dato a la calle, que salga a la calle el dato, ¿no? Y que todos lo usemos. El problema ahora es que está fuera, pero lo usamos mal. Todos sabemos de datos y lo usamos mal. Pregunta Alejandro Roda. Sí. Alejandro, hola Alberto, entendemos que todos estos proyectos tienen una continuidad en el tiempo o dependen de presupuestos temporales. Los proyectos tienen presupuesto dentro del stack para el mantenimiento. Algunos dependen de presupuestos temporales. Tengan en cuenta que todo esto para nosotros es la guinda del pastel. Nosotros tenemos que invertir en producción de datos, que es donde se nos va prácticamente todo el presupuesto. Por eso hemos tardado 10 años. O estamos tardando 10 años. Tampoco tenemos... También somos 10 técnicos, ¿no? Y más los técnicos de informática, los compañeros, que son 4 o 5. No somos una organización que somos capaces de manejar grandes volúmenes de proyectos a la vez, en paralelo. Pero sí, hay presupuesto estable dentro del instituto para seguir manteniendo todo esto. Porque es compromiso firme dentro del instituto, por decirlo así, ¿no? Toda la apertura de datos y facilita la apertura de datos. Desde hace 10 años. Alberto, hay otra pregunta acerca de los visualizadores y los contenedores. La hace N. Thomas
y dice que se necesita algún permiso o solicitar acceso a alguna institución. No. Todos los conectores son de acceso abierto. Todo. Perfecto. Simplemente conocer la URL de llamada y ya está. Vale, luego Alberto del Campo García comenta que sois unos early adopters. Como estás diciendo, estáis teniendo seguidores, es decir, que utilizan el resto de institutos estadísticos autonómicos, todos estos desarrollos. ¿Cómo se puede promocionar? Nosotros para este desarrollo lo tenemos conveniado con los compañeros de La Rioja, que además están aquí presentes, a través de un convenio que todavía estamos por desarrollar, porque se firmó el año pasado, elecciones, cambios de gobierno y demás, pero espero que se vaya desarrollando con el tiempo. Y los compañeros de Baleares también ya han decidido sumarse al carro. Hay que buscar formas jurídicas, porque, como decíamos antes, bueno, aquí hay bastante inversión y la idea fundamental es poder hacer esto de forma colectiva y de tal manera que diferentes comunidades autónomas podamos invertir en esta tecnología. La suma de pequeños nos puede hacer grandes, ¿no? La compañera, está la directora general de Madrid, también del Instituto de Estadística, María, y también desde Madrid han prestado cierto interés. Nuestra idea es ver la posibilidad de constituir un consorcio de datos, si lográramos una figura jurídica que lo pudiese avalar. Bien. Mira, Carlos, Alberto, por todos lados están las felicitaciones, siguen por ahí, y luego Carlos González comenta datos abiertos versus uso de empresas, ¿no? Instituciones públicas. Una reflexión de los posibles usos para las empresas de estos datos. Y le gustaría saber si pueden aparecer del análisis de estos datos abiertos nuevas profesiones y modelos de negocio en el futuro. Eso es casi una tesis doctoral. Sabemos que muchas empresas públicas, sobre todo públicas, empresas privadas, sobre todo grandes, utilizan y necesitan los datos que publicamos nosotros, ¿no? Además, mucha de la información que vamos a sacar ahora cada vez va a ser más potente y sabemos de KPI, incluso proyecciones, las proyecciones que hacemos de entrada de turistas, que ahora no están funcionando, evidentemente, pues son utilizados por mucha gente porque permite planificar muchos procesos industriales para ofrecer servicios o productos especializados, ¿no? Entonces, desde luego, la información es potentísima, ¿no?, para el sector empresarial. De hecho, me atrevería a decir que el sector empresarial es nuestro principal usuario, más que incluso el sector público. Las empresas se juegan al cuarto y tienen que tomar decisiones documentadas y se lo toman bastante en serio. Cuando te juegas el dinero de tu bolsillo es distinto a que te juegues el dinero de terceros, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Entonces sí que tenemos muchísima demanda de información del sector privado. Vale. Yapsi Reyes. Con respecto a las nuevas profesiones, desde luego, está el concepto científico de datos y todo lo que está apareciendo a partir de ahí, ingeniero de datos, científico de datos, que la puesta a disposición de toda la información que tenemos. Tengan en cuenta que nosotros en los cubos estadísticos solo damos un porcentaje de la información. El gran valor está en los microdatos, ¿no? Ahí sacar información, cruzarla y hacer analytics da mucha potencialidad. Muy bien. Yapsi Reyes comenta si se están desarrollando modelos predictivos para algunos datos. Efectivamente, estamos desarrollando modelos predictivos. De hecho, tenemos uno publicado que es el de entrada de turistas. De hecho, dentro de ese concepto del GitHub de conocimiento, si vas al GitHub /stack, hay dos modelos predictivos en abierto, uno genérico de modelos predictivos y otro vinculado, el que utilizamos en Frontour, en estadística de datos abiertos. Y también estamos aplicándolos a algunos indicadores. Ahora, por ejemplo, para los indicadores clave de seguimiento del COVID, de impactos COVID, hemos proyectado algunos indicadores para evaluar el gap, la diferencia entre lo que teóricamente debería haber sucedido con respecto a lo que está sucediendo.
Y en un futuro, cuando pase lo que ha pasado, vamos a modelizar unas cuantas series, que ya las tenemos modelizadas, pero hemos tenido que repasar ese proyecto, para sacar información predictiva de indicadores claves de la economía canaria. Perfecto. Pedro Hernández pregunta, ¿qué grado de permeabilidad entre empresa privada e ISTAC se está dando ahora mismo? ¿Se conocen estos datos? ¿Las empresas están haciendo uso de la información? ¿Qué tipo de empresa y de qué tamaño? Pues sí, pero de tamaño mediano-grande. Más bien grande, pero mediano-grande. Y las federaciones empresariales, ya le digo que el sector empresarial pregunta mucho. Juan Manuel Sanón comenta que, en primer lugar, felicitaciones por la presentación y por todo el trabajo realizado. Y a continuación dice, teniendo en cuenta la situación actual, ¿estáis pensando en rastrear digitalmente, huella digital, a empresas y pymes a fin de monitorizar la velocidad de recuperación por zonas y puntos de actividad? Una idea estupenda. No, que va, todavía no. No llegamos a tanto. Pero bueno, eso lo pueden hacer empresas u otros organismos a partir de los datos de ustedes, quizás. Vale, desde Portentura indican las gracias. Pues nada, gracias a ustedes. Luego Joaquín Gutiérrez, Feria Gutiérrez, comenta. Hola Alberto, dos preguntas. Primera, en marzo pasado, cuando apareció el COVID, intentamos conseguir microdatos, datos diarios, abiertos de calidad. Y nos sorprendió que encontramos muy poco dato abierto de este tipo. ¿Cuál es el motivo por el que las organizaciones no publican estos datos diarios de calidad? Por ejemplo, demanda eléctrica diaria por actividad económica. Y la segunda pregunta es, ¿el coste de desarrollo del ISTAC bot en Telegram fue muy elevado? Y enhorabuena. Vale. Con respecto a datos diarios, conseguir datos diarios es complicado. ¿Vale? Nosotros, en el caso de demanda eléctrica, AENA tiene una API, se puede consultar en la API de AENA. Nosotros lo estamos consultando, pero lo estamos mostrando en un widget dentro de del seguimiento, ¿no? Por isla. Los datos de afectados COVID nosotros no los estamos tratando, eso lo está haciendo la Consejería de Sanidad junto con Brascan. Ahí nosotros no entramos. Y es que la producción de datos diarios hasta ahora no había sido una necesidad. Sí nos pasó, por ejemplo, con la encuesta de alojamiento turístico, que como consecuencia de las necesidades de organizar repatriaciones por parte de diferentes departamentos de cabildos y de consejería, se nos solicitaban datos diarios. Nosotros tenemos una encuesta muy potente de alojamiento turístico. Es una encuesta censal en el espacio y el tiempo, se encuesta a todos los establecimientos turísticos de Canarias todos los días del año, pero sacábamos siempre los datos a escala mensual, ¿no? Y como mucho, después de su tratamiento, pues periodos especiales como carnavales y cosas así, porque están pensados más para decisiones analíticas que para decisiones operativas. Esto nos dio una oportunidad y estuvimos dando durante los 15 días hasta los cierres de los hoteles datos diarios de alojamiento. Y ahora vamos a empezar posiblemente con datos quincenales de expectativas. Pero por lo menos en infraestructura nosotros no estamos preparados para estar dando datos diarios. Además, somos 10 personas, no lo olvidemos. Por otra parte, sí que ya tenemos casi preparada ofrecer los datos de calidad del aire mediante las API, datos horarios en este caso. Y respecto al coste del box. Y otra pregunta del coste del box, fue muy barato. No digo cifra, pero bastante barato. Vale. Vicente González comenta, creo que deberíamos revisar y actualizar la tecnología actual el modo en que aportamos datos al ISTAC desde las administraciones. En concreto, por ejemplo, las anacrónicas hojas de estadísticas de edificación y vivienda. Sí, efectivamente. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Vale, totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho es un asunto que queremos tratar. Aquí no solo está el ISTAC, sino también el Ministerio de Fomento. Y bueno, es algo que queremos tratar incluso con los colegios de arquitectos, ayuntamientos y demás, porque ese modelo es un poco antiguo.
Bueno, Rafa ha puesto nuestra demanda eléctrica. Rafa, compañero del ISTAC, ha puesto el widget que tenemos integrado en nuestra página web dentro de Impacto COVID de demanda eléctrica diaria. Estupendo, perfecto. Tienes ayudantes por todos lados. Yo soy aquí el community manager, como siempre. Sí. Ok, perfecto. Por aquí Pedro también dice, ¿por qué todo lo relacionado con la arquitectura y urbanismo está tan poco contextualizado, con datos actualizados y en tiempo real? Ese es un trabajo importante. Hemos hablado con mucha gente. Toda la información de vivienda y urbanismo, en el caso de Canarias, información estadística me refiero, es un reto que hay que abordar. Pero bueno, los retos necesitan personas y necesitan, en definitiva, recursos, en primer lugar, humanos y recursos económicos. Llegamos hasta donde podemos. Sabemos que es un déficit importantísimo lo que tenemos en información de vivienda y de tener datos de licencias de obra, de hipoteca, de cosas así georreferenciadas y cosas así, es importante. Sí es verdad que ahora vamos a dar información potente, pero que aquí a final de mes, o en los próximos días, de datos de población por malla. A malla de 250 por 250 metros, lo que ayudará bastante, y además en abierto. Te lo puedes descargar y te lo puedes llevar a donde te la gana, ¿no? De tal manera que eso ayudará bastante a planificación urbanística en algunas cuestiones. Y en algún momento publicaremos el histórico, creo que es 2010. Rafa, que es el que lo está trabajando, me puede corregir. O de 2005, no me acuerdo, de 2005 creo que es. Vale, perfecto. Bien, si hay alguna pregunta de última hora, incluso, mira, 2010-2019 dice Rafa. Vale. Estupendo. Si hay alguna preguntita más o alguien quiere una intervención, incluso abre micrófono y dice algo. Y si no, parece que se ha cubierto todo bastante bien. Yo sí quiero destacar el avance que ha habido estos últimos años en todos estas iniciativas del ISTAC, ¿no? Antes lo mirábamos y todos los comentarios que teníamos hace ya algunos años, y ustedes lo saben porque lo hemos comentado muchas veces, vaya, mejor ni entrar, porque para buscar algo, para buscar información que pudieras descargarte, etcétera, antes era terrible, como va pasando en todos sitios, hay un periodo de tal, pero creo que ahora sí hemos llegado a un punto de maduración donde nosotros llevamos trabajando con Open Data desde el 2010 y siempre hemos visto un tema cultural, un tema de calidad del dato, muchos problemas, pero yo creo que el camino es el que han hecho ustedes, ¿no? Y está genial, con una infraestructura espectacular, realmente espectacular, y además, siendo tan poquitos, pues también es tremendo, ¿no? Lo que han llegado a conseguir. Y ahora lo que quizás tenemos que lanzarnos es eso, al reto de que el ciudadano o las empresas pequeñas y otros utilicen mucho más el dato, ¿no? Consigamos entre todos que el dato realmente, pero el dato de calidad, no el dato que todos hablamos del dato y ya está, sino el dato de calidad, que son ustedes los que tienen una buena base. El gobierno de Canarias tiene que también ofrecernos a modo de toda Canarias, etcétera, los ayuntamientos, cabildos, etcétera, todo el mundo, los datos a compartir a través de la ley de transparencia y de acceso a la información, ¿no? El tema del dato de calidad es importante. O sea, abrir datos puede ser sencillo, abrir datos de calidad es más complicado. Y actualización. Claro, eso es parte de la calidad. La puntualidad y la precisión, o sea, dentro de las dimensiones está el tema de tener datos actualizados. Eso necesita engranaje y necesitas maquinaria. Y necesitas todos los compañeros que tenemos que están hoy enganchados del ISTAC e incluso empresas que nos echan apoyo en mantener 7.000 datasets en este momento, pero que son la punta del iceberg de todo lo que hacemos, ¿no? Es complicado. Y ya cuando intentas hacer normalización semántica, que es una palabra que tiembla en los pasillos del instituto, porque es una cosa bastante complicada. Bastante engorrosa
y poco apreciada, porque no es vistosa. Lo que es vistoso es un gráfico. Normalizar una clasificación de aeropuertos internacionales que no estaba hecha en ninguna parte, con recodes posibles en diferentes clasificaciones y a su vez georreferenciarlo, es algo que, bueno, la georreferenciación es simpática a la vez, pero es la cosa más sencilla comparada con el resto de trabajos, ¿no? Entonces eso es un trabajo no un grato, la parte de normalización, y es un currazo, pero que es clave, fundamental para el futuro. O sea, si tenemos que hacer programación de lenguaje natural, si queremos hacer mapas semánticos, si queremos hacer, establecer relaciones de conceptos, todo eso tiene que tener una base semántica que sea interoperable. O sea, no puede generar conocimiento automático si lo que hay detrás no es interoperable. Así de claro. Sí, sí, está clarísimo. Lo puedes hacer en un laboratorio, en un caso pequeño, pero a gran escala no. Entonces, es un esfuerzo que se nota poco, pero a lo mejor dentro de 6, 7, 8, 10 años, todo ese esfuerzo que estamos haciendo como hormiguitas, calladitos, dará un producto muchísimo más potente que tenemos ahora. Sin duda. La verdad que felicitarte a ti, felicitar al ISTAC, el trabajo fantástico que están haciendo y darles las gracias por este estupendo webinar. Y aquí estamos para ya un mensaje para todo el mundo. Está la cátedra Bob, Big Data, Open Data, Blockchain. Estamos en Twitter, estamos en LinkedIn. Síganos en todos sitios y les iremos informando. Dentro de 15 días tenemos otro muy interesante también. Muchísimas gracias, Alberto. Venga, muchas gracias a todos y, bueno, muchas gracias por las felicitaciones también. Venga, a cuidarse.